Buenos días, jóvenes, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien de salud y también que se encuentren su familia también muy bien. Hoy día vamos a hablar acerca de la reforma protestante y la contrarreforma religiosa. Es el tema 17 del curso de Historia Universal. No te vayas a olvidar, muchachos. En este tema nosotros vamos a conocer acerca de las causas de esta reforma, quiénes son los precursores, en qué consistió la contrarreforma. Tiene que ver, en ese tema tiene que ver mucho la iglesia. Así que te recomiendo que prestes mucha atención y toma nota de los datos más importantes. Entonces, iniciamos con la clase. En esta diapositiva nosotros vamos a hablar un poco acerca de las reformas protestantes. Entre las causas de estas reformas vamos a mencionar a la corrupción del alto clero. ¿Y esta corrupción cómo lo manifestaba? Pues lo manifestaban debido a la falta de disciplina, la relajación moral, la simonía, que era la compra y venta de cosas espirituales, el nepotismo y sobre todo, y lo más importante que va en este caso, los religiosos o las personas que eran muy fieles a la religión católica, no lo van a ver con buenos ojos, era la venta de indulgencias. ¿Qué era la venta de indulgencias? Era el perdón de la iglesia. Hasta ahí está bien, el perdón de la iglesia. Pero te perdonaba dependiendo qué tanto tú aportabas para la iglesia. Entonces ellos vendían sus perdones. Entonces esto también perjudicó muchísimo a la iglesia. Luego tenemos el conflicto sobre los puntos doctrinales. Nosotros sabemos que la Iglesia Católica, la máxima autoridad era el Papa. Entonces, este no era buen visto, no estaba bien visto por otros países, quienes proclamaban nuevas ideas que no concordaban con la doctrina tradicional católica, como por ejemplo la oposición nacionalista que existía entre Alemania contra Roma, que no la considera un lugar adecuado para ser la sede del papado. La siguiente viene a ser la nueva moral de la burguesía, que en este caso la burguesía buscaba tranquilizar su conciencia ante la acumulación de bienes, el interés o la usura, encontrando protección en las nuevas doctrinas, actitud crítica, racionalista, teólogos y artistas, tales como Bucero y Durero. En la última, nosotros podemos, en la última causa, indicamos aquí la oposición de los príncipes alemanes a la autoridad del emperador de Carlos V, quien tras la dieta de Worms, como ustedes saben que fue firmada en el año de 1521, y la dieta de Spira en 1529, tuvo que aceptar la libertad religiosa de las protestantes en Alemania a través de la paz de Habsburgo, por lo que cada súbdito debía tener, en este caso, la religión de su príncipe. O sea, que tú tenías, si tú estás en un país X y en este caso el príncipe, ¿no?, o el monarca de ese país era de una religión, imaginemos, protestante, entonces tú, por más que seas católico, tenías que aceptar la religión de tu príncipe, esa era tu obligación, ¿no?, de acuerdo a las dietas que se había firmado. Esas vienen a ser las principales causas de las reformas protestantes. Ahora estudiaremos quiénes son los precursores de esta reforma. Bueno, tenemos aquí, ¿no?, el número 1 tenemos a John Wycliffe. Es un teólogo inglés, fundador del movimiento conocido como los Lardos. Fue el primero en plantear la libre interpretación de la Biblia, traduciéndola de latín, al idioma de su nación, ¿no?, en este caso inglés. Luego tenemos a Jan Hus, también es un teólogo, filósofo y predicador checo. Tradujo la Biblia al checo, siendo condenado a la hoguera en el Concilio de Constanza en el año de 1415. A sus seguidores se le conoce como husitas. Al siguiente precursor tenemos a Girolamo Savonarola, que es un religioso florentino de la orden dominica. Se enfrentó a la familia Medicis, ¿te acuerdas de la familia Medicis? Habíamos hablado también, acusándolos de corrupción, y luego al Papa Alejandro VI, que le valió la excomunión y fue condenado también a la hoguera. La reforma, nosotros sabemos que la reforma, ¿dónde se va a iniciar? Se inicia en
¿Dónde? En Alemania, ¿no es cierto? En Alemania, y en este caso, esta reforma protestante, como ya indiqué, fue iniciada en Alemania. ¿Por qué monje? Por el monje agustino Martín Lutero, ¿no es cierto? Martín Lutero, ¿y qué es lo que hizo Lutero? Pues en la puerta de la catedral de Wittenberg, en el año de 1517, el 31 de octubre de 1517, coloca sus 95 tesis en contra de ciertos aspectos de la doctrina religiosa y especialmente negando la validez de las indulgencias dadas por el Papa León X. La reforma luterana se fundamentó en los siguientes principios. ¿Cuál fue? Tenemos el primer principio, que viene a ser la salvación por la fe. La religiosidad de la persona se basa en su relación con Dios, a través de una fe intensa y sin la intervención de la Iglesia. El purgatorio no existe y las indulgencias no sirven para redimir las penas debido a los pecados. El siguiente principio viene a ser el sacerdocio universal. El creyente puede salvarse por su fe y convertirse en su propio sacerdote. Por tanto, se invalidan los sacramentos impartidos por los sacerdotes, la intersección de los santos, entre otros puntos. El siguiente viene a ser la autoridad de la Biblia. Se rechaza la tradición de la Iglesia y se reconoce a la Biblia como la única fuente de inspiración cristiana. La interpretación de la Biblia queda a cargo de la conciencia individual de cada creyente, la libre interpretación de la Biblia. Asimismo, la doctrina de Lutero negaba también, ¿no?, con obvias razones, la soberanía del Papa y la jerarquía episcopal. Eliminó las órdenes religiosas, el culto de las imágenes y redujo el número de sacramentos a bautismo, o sea, solo era importante el bautismo y Eucaristía. A ver qué piensas tú. Estamos hablando de un tema quizás un poco polémico acerca de la religión. ¿Tú estás de acuerdo con el pensamiento de Lutero, ¿no?, con estos principios, ¿no?, estos tres principios que nos habla él acerca de por qué la Iglesia tenía tanto poder, tanta autoridad y por qué hacía una venta excesiva de indulgencias? A ver, piensa, y luego en la tarde te preguntaré qué piensas acerca de Lutero. ¿Comparte su idea? De manera muy breve, ¿no?, se ha elaborado una línea de tiempo. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar en esa línea de tiempo? Algo muy fácil. Vamos a estudiar el desarrollo de la reforma de Lutero. Va a empezar este desarrollo, esta reforma luterana, en el año de 1517. A ver, tú que eres un genio, ¿qué pasó en ese año de 1517? A ver, recuérdate. Muy bien, por ahí te has acordado, muy bien, te has iluminado. Se da lo que viene a ser la publicación de las 95 tesis. Y lo dije, ¿en qué catedral, en qué puerta de qué catedral fue colocada estas 95 tesis de Lutero? Muy bien, fue realizado en la catedral de Wittenberg. En el siguiente año, bueno, no siguiente año, en los años posteriores, en el año de 1520, ¿qué suceso se va a dar en 1520? Pues en 1520 se va a dar la excomunión de Lutero, ¿no? Recuerda que él, a través de estas 95 tesis, iba en contra de la Iglesia, sobre todo en contra del Papa. Pues en el año de 1520 se gana lo que viene a ser la excomunión, ¿no? ¿Y quién lo va a excomulgar? Pues lo va a excomulgar el Papa León X a través de una bula. Esa bula se llama Exsurge Domine. A través de esa bula es excomulgado Lutero. En el año de 1521, el año siguiente, a ver, se da lo que viene a ser, y lo has escuchado quizás, la dieta de Worms. ¿Y qué significa la dieta de Worms? Es donde Carlos V exige a Lutero que se retractase acerca de sus ideas. Y al negarse, en este caso Lutero no va a aceptar, fue condenado al destierro. Es ocultado por sus partidarios en el castillo de Wartburgo. Ese castillo pertenecía en este caso al príncipe Federico III de Sajonia. En el año de 1522
va a estallar la revuelta de los caballeros. Esto va a estar dirigido por Ulrich von Hunter y Franz von Schischingen, quienes pretendían la difusión de la nueva fe y la defensa de las libertades germánicas. Lutero se negó a apoyar a estos caballeros, ¿no? A Ulrich y Franz. En el año de 1524 va a estallar una guerra. Esta se llama la Guerra de los Campesinos. Va a estar liderada por Thomas Mürzer. Se plantea reivindicaciones económicas, sociales, religiosas y políticas a través del Manifiesto Bermejo. Lutero se opuso a este movimiento publicado contra las hordas homicidas y saqueadoras de los campesinos. Fueron derrotados en Frankenhausen en el año de 1525. En el año de 1529 se va a dar la famosa dieta de Spira. Esta dieta decretó una serie de medidas que se oponían al desarrollo de la religión reformada. Ante esta situación, los luteranos protestaron contra las resoluciones emanadas. Por ello surge el apelativo protestante, para identificar a los que profesan las nuevas doctrinas. Entonces ahora ya sabes por qué se llama Reforma Protestante. En el 1530 se da lo que viene a ser otra dieta, la dieta de Augsburgo, donde Felipe expuso la llamada Confesión de Habsburgo, considerada la partida de nacimiento de la Iglesia luterana. En ese año nace formalmente una nueva iglesia. ¿Qué iglesia? La Iglesia luterana. En el año 1500, al año siguiente, 1531, se da la liga, en este caso, la liga de Esmalcalda. ¿En qué consistió? Pues los príncipes y nobles luteranos, bajo el impulso de los príncipes electores Juan de Huse y Felipe de Huse, van a conformar la liga Esmalcalda, en este caso aliándose militarmente ¿contra quién? Contra el rey Carlos V. En el año de 1547 se da entonces la batalla de Mulberg. Carlos V logra una victoria. ¿Con qué liga? Con la liga Esmalcalda. Recuerda que esta liga se juntan los príncipes para derrotar a Carlos V. Pero Carlos V los derrota en la batalla de Mulberg. En el último año, en el año de 1531, tenemos una paz. La paz de Habsburgo, ¿no? Esta paz de Habsburgo es donde Carlos V establece la libertad religiosa. En este caso se va a considerar este acontecimiento como el triunfo del luteranismo. Entonces esto viene a ser una pequeña línea de tiempo acerca de los puntos o los sucesos más importantes durante la reforma de Lutero. Recuerda que no solo vamos a hablar de o existió en este caso una reforma de Lutero en Alemania, ¿no? También va a existir reformas en Suiza, en Francia e incluso en Inglaterra. Claro, no se van a llamar así reformas luteranas, pero van a tener los mismos principios, la misma idea que Lutero. Por ejemplo, tenemos aquí a la reforma en Suiza y Francia. A esa reforma se va a llamar la reforma calvinismo. ¿Por qué? Acá tenemos a su representante, Juan Calvino, que es un teólogo francés que estableció un estado teocrático en Ginebra. Es el principal representante de esta reforma, por eso se le llama la reforma calvinista. Luego tenemos otra reforma, que viene a ser la reforma anglicanismo. Esta reforma va a ser dada en Inglaterra y va a tener como su creador, aquí tenemos a este rey llamado Enrique VIII, creador de la iglesia anglicana. Entonces vamos a hablar de cada uno de estas reformas. Vamos a iniciar con el calvinismo. ¿Cómo será? A partir del año de 1528, triunfó en Suiza una doctrina muy semejante a la de Lutero, que predicaba inicialmente por un sacerdote de Zúrich llamado Ulrico Zwinglio. Sin embargo, fue el francés
Juan Calvino, quien difundió en Suiza una doctrina más radical que el luteranismo. Se extendió rápidamente por Francia, Holanda, Inglaterra, Escocia, Polonia y Hungría. La mayor novedad del calvinismo se encuentra en la doctrina de la predestinación. El destino de cada hombre está prefijado por Dios y por consiguiente las acciones del hombre resultan inútiles en orden a su salvación y a su condenación. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí para que un hombre sea perdonado no depende del hombre, sino depende de quién, de Dios. Entonces aquí el poder del Papa, ¿no? Supuestamente si el Papa es el que te puede perdonar, te puede, en este caso, algún pecado malo que has hecho, entonces el Papa no tiene poder, ¿no? Eso es lo que significa para esta reforma. La prosperidad en los negocios, en las riquezas, eran para Calvino un signo de que el hombre que gozaba de ellas estaba predestinado a la salvación. Estas ideas alentaron el desarrollo de la economía capitalista, impulsada por los burgueses. De este modo se desarrolló una nueva ética de la economía, que arraigó pronto entre los comerciantes de flamenco y se convirtió en el impulso de los colonos americanos. Tenemos aquí a otra reforma, ¿no? Que expliqué, la reforma anglicanista o anglicanismo. Esta reforma se va a iniciar en Inglaterra con un carácter de cisma cuando el rey Enrique VIII rompió con Roma en noviembre del año de 1564 y ante el Parlamento inglés el rey, mediante el acta de supremacía, se declaró el jefe de la Iglesia Nacional en Inglaterra, la Iglesia Anglicana. Las causas de por qué Inglaterra rompe con la Iglesia Católica fue la actitud personal de Enrique VIII, que, influido por la difusión de las nuevas doctrinas y aprovechando sus privilegios como soberano, se negó a la obediencia de la Iglesia romana, ante la negativa del Papa Clemente VII a concederle el divorcio de su primera esposa, Catalina de Aragón, para casarse con la cortesana Ana Bolena. Las tensiones entre la burguesía y el clero, que fueron aumentando por la supresión de los monasterios, la secularización de los bienes y su adquisición por la burguesía, luego de un intento fallido por restablecer el catolicismo por parte de la reina María I, apodada la Sanguinaria, se consolida y se oficializa el anglicanismo en el acta, ¿no? En un acta llamada el Acta de Uniformidad en el año de 1559, promulgada durante el reinado de Isabel I. Es así que nace otra nueva iglesia, la iglesia anglicana. Eso es con respecto a al calvinismo y el anglicanismo. La reforma católica. Vamos a ver qué hace la iglesia con todas estas reformas protestantes. Fue la reacción de la iglesia católica frente al avance del protestantismo. Los papas tuvieron que impulsar una serie de cambios para evitar, en este caso, la desaparición de la iglesia romana. Esta reforma católica abarcó tres aspectos: la reforma disciplinaria, doctrinal, la contrarreforma y el renacimiento católico. A través del Concilio de Trento, que tenía como objetivo combatir la corrupción en la Iglesia Católica, para lo cual se convoca a un concilio universal en la ciudad alemana de Trento. Este concilio fue convocado por el Papa Paulo III en el año de 1545 y luego de constantes interrupciones culminó en el año de 1563. Fue el principal órgano de la reforma de la Iglesia. Entre sus principales acuerdos destaca la ratificación de la autoridad papal. El Papa tiene el poder absoluto en la Iglesia Católica. Se va a reafirmar la reafirmación de la Biblia y la tradición como fuente de dogma católico. Se rechaza la predestinación de... ¿Quién hablaba de la predestinación? ¿Quién? Calvino, ¿no es cierto? Luego se definieron los mecanismos de formación de los sacerdotes, los llamados seminarios, y se va a dar la reafirmación de los 7 sacramentos. O sea, que los 7 sacramentos para los católicos es obligatorio. Luego tenemos el siguiente punto, que viene a ser la contrarreforma. ¿Y qué era la contrarreforma?
Pues la contrarreforma, el objetivo ¿cuál era combatir el protestantismo. Esta lucha fue dirigida principalmente por la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola y reconocida por el Papa Paulo III. Los jesuitas organizaron la nueva evangelización del mundo a través de misiones y la educación. De otro lado, se restableció y se reorganizó la Inquisición en el año de 1542, orientada a la persecución de los herejes. Por la misma época, se confió a la Orden del Santo Oficio la censura de los libros. El objetivo era impedir las críticas e ideas peligrosas contra la Iglesia Católica. En el año de 1564 se publicó el primer índice de libros prohibidos, el Index. Y por último, tenemos el Renacimiento Católico. Fue un periodo de reactivación de la Iglesia Católica que la llevó a un nuevo crecimiento en el siglo XVII. Destaca la labor de los papas Pío VI, Sixto V, Gregorio XIII. Entre los logros más importantes de este Renacimiento Católico destaca la reafirmación de la Vulgata, que era la Biblia escrita en latín, y la culminación de la Basílica de San Pedro en el año de 1626, que es el símbolo de la restauración católica. Entonces, estos vienen a ser todo con respecto a las reformas, a la reforma protestante y a la reforma católica. He dejado un video, un enlace en la plataforma para que puedas conocer y saber más acerca de este tema. No te olvides dejar tu nombre, tu comentario en el video para tomar en cuenta al momento de la evaluación. Muchas gracias, eso sería todo y no te olvides resolver tu libro. Nos vemos, cuídate.